Rocío Jurado. El testamento sangriento y la caída de una familia artificial. Acto 1. Prólogo. Detrás del brillante vestido de cola. Esta noche, Madrid no duerme. Bajo las luces brillantes y magníficas del teatro, un halo deslumbrante cubre a esa mujer. Esa luz no es solo una herramienta para honrar a una artista, es como un fuego sagrado que consume a un ser de carne y hueso. Cuando el telón de terciopelo carmesí se levanta, toda la sala aguanta la respiración. ¿Qué ves al admirar a Rocío Jurado en la cima del poder musical? Es una mujer con ojos tan afilados como cuchillos, capaces de ver hasta lo más profundo del alma del espectador. Son unos labios de un rojo orgulloso y una voz con la fuerza de una tormenta. Una voz capaz de hacer vibrar hasta los muros de piedra más rígidos y antiguos de las solemnes iglesias españolas. La gente la llama con un nombre lleno de devoción: la más grande. Ese título es, a la vez, una corona resplandeciente y una sentencia de cadena perpetua que la obliga a mantenerse siempre firme en el pedestal, sin permiso para caer, sin permiso para ser ordinaria. Sin embargo, si olvidas por un momento los aplausos frenéticos, si miras de cerca esas manos que aprietan el micrófono, verás otra verdad. Esas manos no sostienen un instrumento, se aferran, tiemblan, como si fuera el único salvavidas en medio de un océano tormentoso que amenaza con hundirla en la nada. Pocos saben que, en aquella noche fatídica cuando alzaba su voz en la inolvidable canción Como una ola, dentro de su pecho también gritaba otra ola violenta. Detrás de esas notas altísimas que cautivaban a millones de corazones, había otro corazón sangrando por un secreto que juró llevarse a la tumba. Es un contraste cruel, una ironía del destino. Un ícono de la libertad femenina, una mujer por encima de miles, era en realidad un alma fragmentada que buscaba desesperadamente escapar de un control asfixiante. Huyó de las crueles expectativas de su clan, de los estrictos prejuicios sociales de una España antigua que siempre quiso moldearla en un patrón perfecto. Detrás de las capas de su lujoso vestido de cola estaban las cicatrices de una soledad que ningún cosmético podría ocultar. El mundo la aclamaba como reina, pero pocos comprendían el dolor de una reina sin reino propio. Una mujer que poseía el mundo entero en sus manos, pero que no tenía ni un segundo de paz real para respirar, para llorar, para ser ella misma. No estamos hoy aquí para alabar una vez más las canciones de oro que ya son leyenda. No estamos aquí para ver de nuevo las brillantes imágenes de archivo ya tan familiares en la televisión. Estamos aquí para realizar una cirugía espiritual, para despojar cada capa de la envoltura perfecta y pulida del nombre La Más Grande. Iremos juntos a los rincones más oscuros, donde las luces del escenario nunca llegan, para enfrentar directamente la soledad extrema y las lágrimas saladas de una mujer que entregó toda su vida a la gloria, pero que finalmente se extinguió en el silencio aterrador de su propio legado. Prepárense, porque esta historia no es para corazones débiles. Es el canto épico de un ícono que vivió y murió en el cautiverio de su propia grandeza. Acto 2. La cima esplendorosa, cuando el canto cambia una nación. La España de los años 60 y 70 no era para mujeres con ambición. Era un cuadro monocromático, antiguo y asfixiante, donde las estrictas reglas del antiguo régimen cubrían la vida social como una densa niebla. A las mujeres de entonces se les enseñaba a resignarse, a esconderse en el hogar y en la sumisión. Pero entonces, en medio de esa atmósfera de encierro, Rocío Jurado apareció como un rayo que rasga el cielo. No solo cantaba, rugía. Trajo un sonido nunca antes escuchado, una rebelión fascinante que hizo despertar a toda una nación. Pero antes de convertirse en una diosa del escenario, era simplemente María del Rocío Trinidad Mojedano Jurado,
la niña nacida el 18 de septiembre de 1944 en un humilde pueblo de pescadores en Chipiona, Cádiz. Su infancia estuvo ligada al salitre del mar andaluz y a la pobreza persistente de las familias trabajadoras. La mayor tragedia ocurrió cuando su padre falleció siendo Rocío apenas una adolescente. Perdiendo el pilar de la familia, esa niña tuvo que lanzarse a la vida, realizando todo tipo de trabajos duros, desde recoger frutas hasta lavar ropa ajena para alimentar a su madre y hermanos. Fue en esos días de penuria donde empezó a encenderse el hambre de gloria. No era solo el deseo de escapar de la pobreza, sino un impulso ferviente por afirmar que esa niña pobre del pueblo pesquero tenía otro destino, un destino mucho más brillante. En 1960, Madrid se presentó ante la joven María del Rocío no como un paraíso prometido, sino como una capital de sueños crueles, donde las luces de neón siempre proyectaban largas sombras sobre los destinos pequeños. Con su voz natural, con ecos de brisa marina y dolor como único equipaje, esa niña de 14 años tuvo que realizar la aposta más grande de su vida. Para poder entrar en los tablaos, clubes de flamenco ardientes pero llenos de trampas, reservados para mayores de 16 años, Rocío tuvo que decir su primera mentira fatídica. No fue solo un fraude con los números, fue el sacrificio de su juventud. Se vio obligada a mentir sumándose 2 años de edad, a desechar la ropa sencilla de adolescente para vestir trajes de volantes ostentosos, vistiéndose de forma forzadamente madura y pintando en su rostro juvenil capas de maquillaje intenso y afilado para engañar la mirada de las autoridades y de los experimentados dueños de los bares. En una atmósfera densa de humo de tabaco, bajo los aplausos estruendosos y el rítmico zapateo frenético sobre el suelo de madera, un diamante en bruto comenzó su doloroso viaje de pulido. Rocío no solo cantaba para actuar, cantaba para sobrevivir. Cada nota que lanzaba en el espacio estrecho y con olor a alcohol de los tablaos era un esfuerzo por disipar la oscuridad de la pobreza y el desprecio. Fue en esos escenarios pequeños y asfixiantes donde la línea entre una niña y una mujer se borraba por la presión de ganarse la vida, donde forjó un temple de acero y una voz con un poder destructivo inmenso. Y así surgió esplendorosa de los rincones oscuros para convertirse en la más grande. Un título que no solo habla de talento, sino del viaje extraordinario de una niña que se atrevió a cambiar su inocencia por el trono musical, una posición única que, hasta el día de hoy, la historia de España no ha encontrado a nadie capaz de reemplazar. La carrera de Rocío Jurado no fue simplemente una sucesión de éxitos, sino una cadena de cimas deslumbrantes, construida sobre una base técnica y una valentía artística inamovible. En el año 2000, en el corazón de la lujosa Nueva York, la prensa internacional y los críticos más severos se inclinaron al unísono para otorgarle el título de La Voz del Milenio. ¿Por qué el mundo honró a una hija de Andalucía con un término tan absoluto? La respuesta reside en una capacidad innata, pulida hasta lo extraordinario. Rocío poseía una técnica tan increíble que le permitía dominar por completo 3 géneros musicales que siempre han tenido fronteras separadas y estrictas. Podía ser una artista de flamenco tradicional con quejíos ardientes y salvajes. Podía transformarse en una reina de la copla con el aliento dramático y épico de su pueblo. Y luego transitaba suavemente hacia la balada moderna con una elegancia y sofisticación de estándar internacional. Especialmente notable fue su valentía al tomar una decisión arriesgada que cambió por completo el panorama musical español de la época. Su transición de la copla, un género que entonces se consideraba anticuado y que perdía atractivo entre los jóvenes, hacia la balada romántica contemporánea. No fue solo un cambio de estilo, sino una revolución de mentalidad. Esta decisión audaz rompió las barreras geográficas y culturales, llevando su voz más allá de los pueblos pesqueros o los antiguos teatros de Madrid, para tocar el corazón de millones de almas en América Latina y Estados Unidos.
No cantaba solo el dolor de los españoles. Usó su voz del milenio para expresar las emociones humanas más puras, convirtiéndose en un puente musical inmortal entre las dos orillas del océano. Basta mirar las cifras para ver la magnitud de un ícono que superó la definición de una estrella de entretenimiento común. Con más de 16 millones de discos vendidos, estableció un imperio musical inalcanzable. Su carrera estuvo avalada por los títulos más prestigiosos, al menos 5 discos de platino y 30 de oro, aunque fuentes cercanas y críticos afirman que las cifras reales son mucho más asombrosas, alcanzando los 150 discos de oro y 63 de platino, un testimonio vivo del consumo masivo y la lealtad absoluta de su público a través de generaciones. Su influencia no se detuvo en las listas de éxitos, sino que alcanzó las cimas de la política y la diplomacia internacional. En 1985 fue invitada a actuar para el presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, en la Casa Blanca, un evento que no solo confirmó su talento individual, sino que fue un orgullo para toda la comunidad hispanohablante al ser representada por una voz tan poderosa. Su nombre fue grabado permanentemente en la calle 8 de Miami en 1990 y fue honrada con el Premio América a la mejor voz latina en el Caesars Palace de Las Vegas, el santuario de las leyendas. Desde México hasta Argentina, Rocío Jurado no fue solo una cantante, fue una entidad artística polifacética, una verdadera estrella de cine con casi 10 películas exitosas. Su carrera actoral brilló desde Los Guerrilleros, 1963, donde demostró que su mirada y carisma tenían un atractivo magnético tanto en la gran pantalla como en el escenario musical. Su inmenso legado musical, con cerca de 40 álbumes de estudio, es una herencia colosal, donde éxitos clásicos como una ola, Señora o Se nos rompió el amor ya no son canciones comunes, sino el evangelio de la música romántica. Son baladas que definieron el alma de millones, donde cada letra contiene el peso de la experiencia y el dolor humano, convirtiéndola en un monumento inmortal en el corazón de sus seguidores en todo el mundo. Llevaba en su aliento el sol y el viento apasionado de Andalucía, y una libertad peligrosa. Sus vestidos de escotes profundos, sus gestos fuertes y poderosos en el escenario, la convirtieron en un símbolo de la liberación femenina. La gente la amaba porque se atrevía a decir por ellos sus deseos más íntimos, sobre la pasión ardiente, sobre el dolor de la traición y sobre el derecho a amar con locura, sin arrepentimiento. Rocío Jurado no solo cambió la música, cambió la forma en que las mujeres españolas veían su propio valor. Era la encarnación del orgullo nacional, el orgullo de cada madre y esposa. Sin embargo, la tragedia empezó a germinar precisamente de esa adoración excesiva. El mundo, sin quererlo, construyó una cárcel de oro a su alrededor. Rocío fue obligada a interpretar el papel de una santa viva, un símbolo perfecto sin tacha. En esa jaula espléndida no se le permitía cometer ningún error, no se le permitían grietas en su vida privada. Cada paso, cada aliento suyo era examinado bajo el microscopio de la opinión pública. Y precisamente en esta cima, donde parecía tenerlo todo, Rocío Jurado empezó a sentir el alto precio de ser la más grande. Una soledad que calaba hasta los huesos una vez que las luces del escenario se apagaban. Acto 3. El giro y el dolor, la ola interna que desgarra el corazón. Pero el destino es un director cruel, al que le gusta crear las ironías más amargas justo cuando el ser humano está ebrio de victoria. Mientras el mundo exterior se arrodillaba a sus pies, mientras los aplausos aún resonaban desde Madrid hasta Nueva York, detrás de las frías puertas de hierro de la mansión Monte Alto, una tragedia latente comenzaba a formarse, carcomiendo la paz de la mujer más grande. La vida amorosa de Rocío Jurado no fue un cuento de hadas,
Se asemejaba a una copla triste y desgarradora, donde cada nota contenía pasiones fervientes entrelazadas con cortes profundos en el alma. Su primer matrimonio con Pedro Carrasco en 1976 fue aclamado por la prensa y el público como la boda del siglo. Una combinación perfecta y poética entre la belleza sublime de la voz y la fuerza original de un boxeador legendario. Fueron el símbolo más brillante del éxito y la felicidad de una nueva generación española. En medio de ese resplandor, el nacimiento de Rocío Carrasco en 1977, su única hija biológica, fue la cristalización del amor, un orgullo infinito, pero también su mayor y más persistente preocupación hasta su último aliento. Sin embargo, cuando las puertas de la mansión se cerraban, detrás de las fotos de felicidad radiante en las portadas de las revistas, había olas internas violentas que nunca se calmaban. La oposición entre las personalidades de dos seres tan fuertes y la presión extrema de la fama hicieron que ese matrimonio se agrietara gradualmente desde dentro. Lo que el público veía era solo la superficie. La realidad era una sucesión de días tormentosos que terminaron en un divorcio impactante en 1989, destrozando la imagen de familia modelo que ella tanto se había esforzado por construir. Más doloroso que la separación fue el viaje para recuperar su libertad espiritual. Para poder volver a casarse y buscar un nuevo comienzo bajo el estricto rito católico, Rocío Jurado tuvo que embarcarse en una batalla legal humillante ante el tribunal eclesiástico para solicitar la anulación de su matrimonio anterior. Esto no fue solo un trámite administrativo, fue una cirugía psicológica pública ante toda la nación. Tuvo que enfrentar el escrutinio y el juicio severo de una sociedad que aún cargaba con pesados prejuicios religiosos, donde una mujer divorciada solía ser vista como una cicatriz en la comunidad. Esa herida no estaba solo en admitir el fracaso de un amor, sino en el dolor de tener que exponer sus rincones más privados a cambio de un papel de reconocimiento de la Iglesia. Un precio demasiado alto que la mujer más grande tuvo que pagar para intentar buscar la felicidad una vez más. Después de las rupturas devastadoras y los años cargando con la soledad en la cima de la fama, parecía que el puerto de paz final había aparecido cuando el destino la llevó a conocer al torero José Ortega Cano. La boda lujosa y magnífica en la finca de esa hierbabuena, el 17 de febrero de 1995, no fue simplemente un evento de la alta sociedad, fue como una proclama brillante, una afirmación vigorosa del deseo ardiente de ser amada, protegida y cuidada de una mujer que ya estaba cansada de ser la mujer fuerte. En los brazos del hombre valiente de las plazas de toros, Rocío Jurado pareció encontrar la vulnerabilidad que siempre había ocultado. Este amor se volvió más sagrado y unido que nunca cuando decidieron abrir sus corazones para recibir a nuevos miembros. A finales de 1999, la adopción de sus dos hijos, José Fernando y Gloria Camila, llenó los últimos vacíos de su corazón, construyendo un hogar que parecía ser el más completo y pleno. Rocío no solo quería ser una estrella internacional, anhelaba vivir plenamente su papel de madre y esposa en una familia llena de risas infantiles. Él no era solo su esposo, se convirtió en el escudo más sólido que la protegía de las tormentas de la vida. Sin embargo, la vida no es un guión con un final feliz fácil. Justo cuando disfrutaban de los raros momentos de paz de una familia modelo, la guadaña de la muerte se acercó silenciosamente. Su amor, por muy grande, sacrificado y resistente que fuera, no pudo detener la oscuridad del destino que acechaba tras la ventana, esperando para destrozar el sueño de felicidad que ella apenas acababa de alcanzar con las manos. La tragedia más grande, una puñalada fatal que desgarró el corazón de millones de fans en todo el planeta, cayó oficialmente en 2004. Toda España quedó en un estado de parálisis y asfixia al presenciar la rueda de prensa más impactante de la historia del entretenimiento del país.
Ante las cámaras de cientos de periodistas, Rocío Jurado no apareció con sus vestidos de gala, sino con un rostro marcado por las huellas profundas del cansancio y la demacración. Sin embargo, incluso cuando su cuerpo empezaba a desgastarse, sus ojos aún ardían con un orgullo final, la valentía de una mujer que nunca se rindió ante el destino. Con voz temblorosa pero clara, anunció una verdad aterradora: la presencia de un cáncer de páncreas cruel, una sentencia de muerte pendiendo sobre la cima de su gloria. En el momento en que esa confesión fue pronunciada, el tiempo pareció detenerse. El llanto ahogado de los fans en la calle y el silencio que envolvió al mundo del arte fueron testimonio de su estatura insustituible. Desde ese momento fatídico, la vida de la más grande tomó un rumbo nuevo, más terrible que cualquier guión cinematográfico que hubiera interpretado. Un capítulo lleno de sangre, lágrimas y dolores infinitos. Se vio obligada a dejar su patria para embarcarse en un viaje solitario en busca de la vida en un centro médico en Houston, EE. Allí, el escenario magnífico fue reemplazado por las luces frías del quirófano. Los aplausos fueron sustituidos por el tic-tac de los monitores cardíacos. Tuvo que soportar sesiones de quimioterapia devastadoras que deshacían su cuerpo, cirugías invasivas de horas de duración y el tormento terrible de una enfermedad que no conoce la compasión. Durante los 2 años de esa batalla a vida o muerte, el mundo ya no vio a una reina elegante de pasos fluidos, sino a una guerrera con espíritu de acero aferrada a cada aliento ante el umbral de la nada. No luchaba por miedo a la muerte, sino por una voluntad feroz de ver a sus seres queridos por última vez, demostrando que incluso cuando la enfermedad le arrebataba la voz, el alma grande de Rocío Jurado nunca se rendiría. Se aferraba a la vida no solo por ella misma, sino por sus hijos, que aún no habían crecido, y por una familia que corría el riesgo de desmoronarse sin sus hombros para sostenerla. Cada aliento de Rocío en esta etapa fue un esfuerzo extraordinario, el capítulo más trágico en la biografía de una leyenda que pasó toda su vida cantando al dolor, para terminar convirtiéndose ella misma en la encarnación más dolorosa de este. Acto 4. La verdad revelada. La última batalla bajo las luces del hospital. La batalla en Houston no fue solo un enfrentamiento con la enfermedad, sino el último esfuerzo de una reina por preservar su última pizca de dignidad. Sin embargo, a pesar de tener acceso a las medicinas más avanzadas del mundo, a pesar de estar rodeada de los equipos médicos más modernos y costosos, Rocío Jurado no pudo vencer a la guadaña de la muerte. El 1 de junio de 2006, tras 2 años de soportar dolores físicos que desgarraban el alma, la más grande exhaló su último suspiro, dejando un vacío inmenso en el corazón de sus seguidores. Pero trágicamente, su muerte no fue el fin del dolor, sino el punto de partida de una guerra civil familiar feroz que sacudió el mismo legado que ella había dedicado su vida a construir. Tan pronto como su féretro fue depositado, las grietas profundas en el clan moedano comenzaron a emerger. El testamento de Rocío Jurado, que se suponía traería paz, se convirtió en el combustible que incendió los lazos familiares. El aislamiento de la hija mayor, Rocío Carrasco, la heredera universal de la inmensa fortuna, generó un terremoto mediático. Cortó por completo la relación con su padrastro Ortega Cano, dio la espalda a sus 2 hermanos adoptivos y a toda la familia materna. Su silencio de décadas planteó una gran pregunta. ¿Qué ocurrió realmente detrás de las puertas cerradas de la mansión Monte Alto? La verdad solo se reveló dolorosamente a través de una serie documental impactante en 2021-2022. Ante millones de espectadores, Rocío Carrasco no dudó en llamar a sus propios parientes jauría de hienas, personas que, según ella, solo esperaran para despedazar el dinero y la fama de su madre en lugar de ofrecerle un poco de afecto sincero. Además, en el documental En el nombre de Rocío, 2022, se revelaron detalles impactantes sobre el segundo matrimonio de la cantante,
derribando la imagen de familia modelo mantenida por tanto tiempo. Se revelaron informaciones que decían que, justo antes de enfermar, Rocío Jurado tenía la intención de divorciarse de Ortega Cano. Más terribles fueron las acusaciones sobre el supuesto maltrato de Ortega Cano hacia ella en sus últimos días en Houston, incluso mencionando fuertes discusiones al pie de su cama de hospital, donde solo debería haber habido consuelo y amor. El público se dio cuenta con horror de que la mujer más grande, quien dedicó su vida a ofrecer melodías brillantes y a complacer a millones, fue totalmente incapaz de unir los fragmentos dentro de su propia familia. Ese resplandor cruel, visto ahora en retrospectiva, solo era el blanco frío de los pasillos de hospital y el dolor de una madre que murió sin poder ver a sus hijos en armonía. Esa fue la tragedia más grande y dolorosa de una estrella. Brilló intensamente para iluminar el camino del mundo, pero se extinguió en la oscuridad de la soledad y la traición de aquellos a quienes más amaba. Su grandeza se pagó con un precio demasiado alto, dejando a los espectadores atónitos ante la verdad detrás de las sonrisas radiantes en el escenario de años atrás. Acto 5. Legado y nostalgia. La estrella que nunca se apaga. Cuando el ruido sobre la fortuna y las acusaciones familiares se calma un poco, lo único que queda en el paso del tiempo es su voz, un poder que no puede ser manchado por las polémicas mundanas. Rocío Jurado se ha ido, pero no ha desaparecido. Se ha convertido en parte del ADN cultural de España, un monumento que, cada vez que se menciona, hace que la gente sienta orgullo y a la vez un pinchazo de dolor. Su lugar en la historia de la música no se decidió por discos de platino o premios internacionales, sino por la forma en que vivió y cantó, como si fuera la última vez que pudiera respirar. Hoy, al mirar atrás la vida de la más grande, ya no vemos a una reina poderosa y lejana, sino a una mujer con un corazón ardiente que fue consumido por su propio fuego de pasión. Ella es un vacío histórico que nadie puede llenar. La nostalgia por Rocío no es solo el recuerdo de una voz excepcional, sino el lamento por una belleza que tuvo que esforzarse para cargar con demasiadas expectativas. Vivió una vida plena con su gloria resplandeciente y sus rincones más dolorosos, dejando a la posteridad una lección de valentía. Valentía para amar, valentía para sufrir y valentía para ser inmortal. Cada año, en el aniversario de su muerte, la gente de todas partes sigue acudiendo a Chipiona, el lugar donde nació y donde descansa en paz. Llevan claveles de un rojo intenso, la flor que simboliza la pasión y la sangre andaluza que corría por sus venas. Allí, ante la estatua de bronce que la representa alzando su voz, el silencio del cementerio parece vibrar. La gente se da cuenta de que, aunque la familia se rompa y los secretos se revelen, la música de Rocío Jurado sigue siendo el hilo que une a millones de almas desconocidas. Al final, cuando el telón de terciopelo se ha cerrado y las disputas por el legado retroceden a la sombra, nos damos cuenta de que, para ser la más grande, Rocío Jurado tuvo que pagar con toda una vida sin un solo día de paz. ¿Y tú? ¿Elegirías una vida tranquila en el silencio o estarías dispuesto a consumirte para brillar una vez bajo la gloria? Deja tus pensamientos en los comentarios y mantengamos juntos el fuego de la más grande siempre encendido.